los que cruzan fronteras lo hacen con los pies. Algunos lo hacen con el alma, la fe y una carpeta llena de papeles. Dicen que el sueño americano empieza con una maleta y una esperanza, pero no siempre se cuenta lo que se necesita para llegar legalmente a este país. Este documental no es sobre estadísticas, es sobre personas, sobre luchas reales y un sistema que muchas veces parece difícil de atravesar. Soy Silvio Patricio y bienvenidos, esto es Migrantes. De las calles de Cuenca a las calles de Washington, no solo cambió de país, cambió de perspectiva. Darío no emigró huyendo, migró creando, persiguiendo un encuadre, una narrativa propia, una posibilidad. Al llegar, su primer destino fue New York, la ciudad donde todo comienza y nada se detiene. Allí descubrió que para contar historias en este país, primero debía vivir la suya. Con una cámara y una mirada inquieta, fue construyendo su identidad entre luces, calles y silencios. Hoy, desde Washington, D.C., como ciudadano estadounidense, dirige imágenes que no solo informan, sino que conmueven. Ha documentado realidades ajenas mientras tejía su propia realidad. El lente fue su puente, la imagen su idioma. Para Darío, migrar fue encender una nueva mirada y desde ahí encontrar no solo lo que se ve, sino quién es. Bueno, creo que desde que era niño siempre fui influenciado por mi familia que fue migrante. Migraron ellos en los 90 y siempre tuve como esta influencia desde mi familia migrante que mandaban pues películas, música y me llamaba mucho la atención en Nueva York sobre todo que casi todas las cosas que enviaban desde allá pues tenía fotografías, videos. Y me llamaba mucho la atención de eso. Cuando vivía en Cuenca, creo que siempre fantaseaba en algún día estar en esa gran ciudad. Mi tío un día se fue, me habló un poco del tema económico que comparaba entre Estados Unidos y Ecuador y eso creo que ayudó a que impulse más esta decisión y terminé emigrando cuando estaba en mis 20 años, en mis 20s. Creo que una de las cosas más complejas fue, bueno, yo ahora estoy en Washington D.C., sin embargo, cuando llegué desde Ecuador estuve viviendo en Nueva York y claro, siempre voy a seguir comparando estas energías colectivas. Cuando vivía en Cuenca, pues las cosas eran mucho más relajadas, la gente pues tenía sus breaks de 1 hora, tenían siesta y todo era muy lento y la gente caminaba suave. Cuando llegué a Nueva York de repente me topé con una máquina de producir que me asustó bastante, todo el mundo corría y yo me acuerdo caminar y recordar mucho a Benedetti escribiendo sobre esos pasos lentos en esta gran ciudad. Así me sentía, como sentía que era una persona que tenía unos pasos súper lentos mientras todo el mundo corría y me abrumaba muchísimo. Me costó bastante entender y aunque todavía sigo sin creerlo, no recuerdo el momento en el que me convertí en un New Yorker y dejé de caminar lento y empecé a caminar rápido hasta que me mudé a DC. Cuando llegué a DC, la gente me decía, ¿por qué actúas así? Como yo, ¿cómo? Como estás como corriendo y haces todo y como todo quieres para allá. Y yo como, no sé, y después decía como, sí, no, la gente no funciona, no tiene esta dinámica, no todo el mundo funciona de esa velocidad. Y tuve que bajarle y por eso me siento grato en este nuevo territorio que es Washington. Creo que eso fue una de las cosas más difíciles. El idioma también creo que
pues el inglés que que aprendí en el colegio no estaba tan funcional, tan práctico. Acá tuve que aprender mucho más palabras, también el slang, y aparte las diferentes pronunciaciones de los diferentes países. Y en Nueva York sobre todo el acento, que es bien específico. Pero eso fue, sí, creo que al inicio fui muy tímido con mi pronunciación. Después como que sientes que el lenguaje es una herramienta, y al final, pues, si la otra persona lo entiende, está bien. Yo sí me he cuestionado muchísimo el tema de mis documentos y el privilegio que tengo al tener ciudadanía. Sin embargo, desde que yo inicié aquí en Nueva York, pues casi no hice uso de mi ciudadanía. Empecé trabajando como creativo para organizaciones, creé mi propia corporación, y pues para tener una corporación en realidad no necesitas documentos. Puedes crear una corporación siendo una persona migrante, indocumentada. Necesitas formalizar esos documentos, pagar impuestos y tienes una corporación, y puedes hacer negocios con varias empresas. Tenía una oficina primero en la Quinta Avenida, después tuve la oficina en Brooklyn. En realidad no utilicé mi ciudadanía como tal. Bueno, creo que en un punto lo usé, pero al inicio no. Hacía negocios a través de mi corporación. Me acuerdo que en un punto sí la utilicé y fue muy valiosa porque eran contratos con la ciudad, y claro, lo que necesitaban es que hacer el contrato es que el dueño de la corporación sea ciudadano para aplicar a estos contratos. Después de un tiempo que ya pues empecé a trabajar en agencias y después en non-profits, ahí hice uso de mis documentos, pero en sus inicios no. Ahora mismo creo que tengo una ventaja muy grande ante muchas personas, y estoy consciente de ese privilegio, y porque estoy trabajando en un trabajo federal y que requiere tener ciudadanía. Entonces entiendo las limitaciones que tienen otras personas que vienen con residencia. Sin embargo, estoy muy consciente de eso, y sé que trato de ser justo con mis comentarios y con las formas y con la forma que vivo hacia las demás personas. Migrar legalmente a los Estados Unidos no es simplemente llenar formularios. Es navegar un laberinto de leyes, políticas cambiantes y procesos complejos que afectan profundamente la vida de millones de personas. Este año, el panorama migratorio estadounidense presenta varios cambios significativos. Visas de trabajo H-1B. El programa H-1B permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. El cupo anual es de 65,000 visas, con 20,000 visas adicionales para quienes poseen títulos avanzados. Recientemente, la administración Trump ha intensificado el escrutinio de estas visas, incluyendo la solicitud de datos biométricos, lo que ha generado incertidumbre entre solicitantes y empleadores. Peticiones familiares. Las peticiones familiares inmediatas entre cónyuges, hijos menores y padres de ciudadanos estadounidenses no están sujetas a límites numéricos y suelen procesarse más rápidamente. Sin embargo, las categorías preferenciales, hermanos, hijos, adultos, enfrentan tiempos de espera prolongados debido a los límites anuales establecidos. Asilo. El proceso de solicitud de asilo ha experimentado cambios significativos. La administración actual ha implementado políticas más estrictas, incluyendo la suspensión temporal del programa de administración de refugiados y la restauración de políticas como permanecer en México, que obligan a los solicitantes a esperar fuera de Estados Unidos mientras resuelven su caso migratorio. Algunos cambios recientes.
La administración actual ha propuesto la tarjeta dorada, una tarjeta que permite a inversionistas extranjeros obtener la residencia permanente a cambio de una inversión significativa en los Estados Unidos. Esta iniciativa ha generado controversia y cuestionamientos legales sobre su implementación sin la aprobación del Congreso. Estas modificaciones reflejan un sistema en constante evolución, donde las políticas pueden cambiar rápidamente, afectando la vida de quienes buscan un futuro mejor en los Estados Unidos. Las leyes migratorias no tienen rostro. Él se encarga de darles uno. El abogado Robles ha defendido más de 1000 historias. Cada caso es un universo legal que esconde vidas suspendidas entre papeles. Desde su despacho en New York, lucha con códigos y sentencias para que otros puedan tener algo tan simple y tan vital como un número de seguro social. Su misión: hacer lograr que los sueños se cumplan y que las familias se encuentren. Miles de personas empiezan su proceso migratorio cada año, pero ¿quién los acompaña en este proceso? El día de hoy hablaremos con uno de los abogados más activos en la ciudad de Nueva York, quien nos explicará cómo funciona este delicado proceso migratorio. Los errores más comunes que veo en los procesos migratorios: primero, ellos intentan hacer los trámites solos, llenar formularios sin realmente entender lo que están llenando, que puede causar un proceso que puede alargar más o puede causar deportación. Número 2, son confiar en un notario público. Como ustedes saben, o capaz no sabrán, un notario público no tiene algún conocimiento legal para ayudar en procesos migratorios. En otros países, fuera de Estados Unidos, un notario público sí tiene ese conocimiento, pero lamentablemente aquí en Estados Unidos no tienen ese conocimiento. Entonces probablemente es mejor que usted confíe en un abogado o una persona que es autorizado para ayudar con papeleos o por procesos migratorios. El proceso migratorio sí es accesible para todos legalmente, pero en práctica no. Primero, es el idioma. Es una barrera ahí para muchas personas porque no saben hablar inglés y la mayoría de las formas son en inglés. 2, es recibir consejos o información erróneos de la comunidad donde ellos viven, porque ellos ven cosas en línea que piensan que está correcto, entonces ellos dicen esa información a sus amigos y puede causar más problemas en el caso migratorio. Y el tercer problema que yo veo son los costos. En un caso migratorio puede costar entre $3,000 a $12,000 o más, sin incluir los gastos extras como huellas, traducciones y cosas médicas también. El momento más gratificante para mí después de un proceso migratorio es cuando entrego el Green Card y diciendo a mis clientes que su caso fue aprobado. Ver su cara de alegría, de esperanza, de que están llenando o llegando a otra etapa de su vida, es algo bien gratificante para mí, sabiendo que ellos pueden salir del país a ver su familia. Algunos clientes están capaz aquí por muchos años sin poder compartir una Navidad o un Año Nuevo con su familia. Esos momentos así es muy gratificante para mí y por eso realmente hago este trabajo. Su amor cruzó fronteras. Su estatus casi no lo logra. Jeremy estudia negocios internacionales y está casado con una ciudadana americana. Pero ni siquiera el amor garantiza papeles. Entre formularios, entrevistas y esperas de años, aprendió que el matrimonio no es un atajo, sino otra batalla. Esta es su historia y también la de miles que buscan construir familia legalmente en este país.
Jeremy, ¿qué fue lo que te motivó a migrar de la comodidad que tú tenías en tu país y venir a los Estados Unidos de Norteamérica? Yo tenía una comunidad amplia, más allá que todo creo que eran las ambiciones personales, ambiciones laborales, profesionales, entonces yo creo que era el hambre de empujar mis límites y saber hasta dónde puedo llegar. Siempre pensé que la migración era un proceso natural, o sea, un amigo me dijo que no eres un árbol, o sea, siempre te puedes mover, entonces si es que al final no te gusta donde te estás yendo para emigrar, o bien tienes lo de atrás, o bien tienes lo de al lado, pero no solo es un camino lineal. La transición de visa de estudiante a residencia es algo un poquito complicado, es un poco mucha burocracia, mucho papeleo, muchos formularios, pero yo creo que con la ayuda y la asesoría que uno se debe empapar, yo creo que sí es posible. Y yo creo que si es que haces las cosas de corazón, yo creo que si haces las cosas bien, si es que haces las cosas por donde te pide el gobierno, te pide la institución, todo va a salir bien. Conocí a Jocelyn y quería seguir continuando mi vida aquí. Era una decisión, en plan, yo hice mis cosas aquí, tenía mis cosas allá y se dio la oportunidad de que nuestras vidas tenían que ser aquí, bajo las circunstancias. Apliqué para eso, ya estábamos casados y pensamos en plan, si podemos arreglar mi situación migratoria, pues nos presentamos, teníamos que presentar unos requerimientos, contratamos abogados para una asesoría jurídica más precisa, nos dijeron que teníamos qué pruebas, qué papeleo, pues, qué documentos teníamos que llevar, lo dimos, nada, con el corazón en la mano. Era una vida aquí que para eso fue esa ley o ese cambio de estatus migratorio o esa aplicación que está hecha para compartir con el amor de tu vida en un país que es de ella o del otro, de lo que sea. Para aplicar eso y construir algo de cero, construir algo de nuevo, empezar tu vida ahí o retomar de donde dejaste, es un proceso que sí da vértigo, o sea, el vértigo que saber a lo incierto, saber de dónde vienes, saber a dónde vas, saber qué estás haciendo, si estás haciendo las cosas bien, es algo que siempre no te causa duda, pero siempre te causa una incertidumbre. El tiempo que tomó el proceso desde que recibieron mi aplicación hasta tal vez la recta final fue, en lo personal fue un año. Metimos los documentos, la aplicación, a lo largo de ese periodo de año nos pedían soporte, nos pedían documentos, nos pedían pruebas, entonces para mí vivir legalmente en este país significa la posibilidad de andar tranquilo por la calle, sin deberle nada a nadie, saber que lo hiciste de una manera correcta, de una manera orgánica, de una manera que se fueron dando las cosas, que tú seguiste el proceso que el gobierno te está pidiendo. Y no solo digo de procesos legales ni burocráticos, yo digo de los procesos que te pueden ayudar. Asilo, quieres formar una familia con alguien de aquí, cualquier cosa. Algo que este gobierno te quiera ayudar, si es que tú lo hiciste de la manera que ellos quieren, yo creo que sientes la conciencia tranquila, te sientes ligero. No digo que nada esté mal lo otro, pero se te abren puertas, se te abren oportunidades. No sé, o sea, a mí se me hace un vacío en el estómago pensar en las personas que no pueden volver a ver a sus familiares, a sus familias, a sus mamás,
a sus hermanos y legalmente tienes la posibilidad de visitarlos, de comer tu comida, porque uno siempre vuelve a donde uno pertenece. Sí. Muchas gracias. Pasó de representar a su país a encontrar uno nuevo que la representa a ella. Catherine Perugacci no migró por urgencia, migró por vocación. Desde sus primeros años como emprendedor en Ecuador, supo que liderar no era una elección, era una forma de estar en el mundo. Fundó su propia microempresa, representó a su país en foros internacionales y se formó en las trincheras del servicio público. Hoy, su oficina está en Washington, D.C., donde trabaja como consultora en una organización multilateral, navegando temas globales con mirada latina y voz propia. Su historia no es de escape, es de expansión, de una mujer que cruzó fronteras con las herramientas de la inteligencia, la preparación y la empatía. Catherine no pidió espacio, lo creó, y en ese nuevo territorio redefinió lo que significa migrar siendo mujer, profesional y latinoamericana. Lo que me llevó a emigrar de mi país hacia Estados Unidos fue el deseo de crecer fuera de mi zona de confort. Fue un anhelo de encontrarme nuevamente conmigo misma. Desde muy pequeña quería salir y tener una experiencia internacional. Lo logré cuando vine a hacer mis estudios de muy joven. Sin embargo, al retornar, no dejaba de pensar cuándo será el momento de volver a regresar. Así que siempre esas ganas de poder hacer un poco más, pensar diferente, estar rodeada de gente que piense igual que yo al querer superarse y no esperar que una frontera le limite, pues sentía que era mi motor y mi motivación para volver a regresar a Estados Unidos. Y de esta manera no solo aprender, conocer gente nueva, sino desafiarme a mí mismo de que puedo hacer cosas difíciles, de que hay otros caminos para llegar a descubrir tu propósito. Mi proceso migratorio fue a través de mi empleador de trabajo en Estados Unidos. Una vez que yo recibí esta oferta laboral, pude acercarme hacia la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador con la petición de mi empleador para salir con una visa G4. Esta es una visa que se le otorga a personas que trabajan en organismos multilaterales que nos permite de alguna manera ir como diplomáticos en calidad de servidores públicos e internacionales a trabajar por un tiempo determinado en el que están nuestros contratos. De esta manera pude entrar legalmente a los Estados Unidos con un permiso de trabajo para el organismo internacional y es a través de este visado que yo puedo permanecer aquí trabajando para la multilateral. Vivir de forma legal se siente igual de ambiguo que si no lo fuera. Realmente los permisos de trabajo tienen una fecha de expiración, tienen una fecha límite para la cual tú tienes que estar preparado y tomar la decisión de lo que quieres hacer. Es muy incierto el tiempo que puedes estar acá y también muchas veces puede ser confrontador el hecho de que no puedes planificarte a largo plazo, el no sentirte ni de aquí ni de allá. Pero realmente el tener esa paz mental de que estás haciendo un proceso auspiciado o apoyado por una organización, definitivamente te ayuda a sentirte más seguro. Dar estos pasos seguros hacia seguir creciendo de manera profesional con una organización ha sido para mí, en lo personal, un camino más claro que si yo hubiese venido desde cero a empezar algo sin respaldo. Pero eso no significa que muchas veces también me siento incómoda porque estás atado también a trabajar para una organización específica en cuanto el tiempo te otorgue la extensión de tu visa. Así que siento que de todas maneras
si es que vienes a través de un proyecto, si vienes a través de una visa auspiciada por un organismo, vas a tener los mismos desafíos. Simplemente es el estar consciente de que todo lo que estás haciendo se alinea a tu propósito, que viene con un trabajo de promedio, que van a haber veces donde no tengas la respuesta, pero ahí es donde entra mucho tu fe y las oportunidades que se te puedan abrir durante este camino. Lo más difícil de acoplarme a este nuevo sistema, a la cultura, creo que ha sido recordar cómo volver a armar comunidades cuando has crecido en un ambiente diferente. Me parece que cuando yo inmigré, cuando tenía 18 años a un estudio, realmente el pertenecer a una universidad y estar enfocada en los estudios no te permite ver más allá de solo el ambiente que te rodea. Cuando ya vienes por un trabajo es un cuanto diferente porque gente viene con sus familias, viene con planes. No todos realmente tienen un tiempo determinado al estar aquí. Washington, D.C. es una ciudad de mucho tránsito y siento que el estar acá me desafió en buscar esas comunidades a personas que también tengan ese deseo de conectar. Al inicio, al ser una ciudad de mucha transición, había resistencia de hacer nuevos amigos, de pronto no saber cuánto tiempo yo iba a durar en esta ciudad. Pero fue a través de buscar personas que deseaban reconectar con su identidad y el deseo de permanecer en comunidad que me llevó a armar grupos de diferentes intereses. Para mí es muy importante siempre estar en grupos de personas que me ayuden a crecer y el primero que inicié y que me ayudó a la transición de la mudanza fue un grupo de ecuatorianos en Washington, D.C. Siento que encontré personas que han pasado por el mismo proceso de migración, de cambios y fue muy fácil empatizar y sobre todo de recibir ayuda y más aún de estar dispuesto a recibir ayuda porque estás en un lugar nuevo, tienes que también escuchar de las experiencias de las otras personas que te puedan aportar a tu cambio. Entonces para mí lo más difícil fue llegar a eso, pero no fue imposible. Una vez que lo logré y pude conectar con estas personas, realmente el proceso ha sido muy llevadero y es posible ahora poder sentirme como en casa a pesar de estar a muchos kilómetros de distancia. Y sobre todo sentir que no estoy sola, que tengo un acompañamiento, que hay otras personas que han pasado por lo mismo y que están dispuestos a ayudar. Su negocio no comenzó con un préstamo, comenzó con algo de miedo, pero mucha determinación. Alejandro, de origen colombiano, llegó sin conocer el terreno, pero hoy lidera su propio emprendimiento, da empleo y transforma vidas. La ruta fue legal, pero no por eso fácil. Entre regulaciones y facturas, forjó su espacio en un país que muchas veces le cerró las puertas, hasta que él construyó las suyas. Lo que me llevó a tomar la decisión de emigrar fueron las ansias, el deseo y ese buen apego a diferentes culturas, también esa disposición que yo tenía en descubrir diferentes comidas, diferentes culturas, diferentes lenguajes, idiomas y también el futuro que yo quería tener para mí, para mi familia y todas esas ganas que yo tenía en construir algo, en poner mi visión y reflejarla en algo físico, que la gente pudiera ver, que la gente pudiera oír. Esas fueron mis más grandes ansias para tomar una decisión tan grande. Vivir legalmente en ese país es mucha seguridad, es mucha confianza y además mucha fuerza para que tú y tus hijos puedan estar en un ambiente seguro, puedan tener todos los
beneficios que un país como Estados Unidos brinda. Además de eso, la legalidad te hace sentir muy cómodo, te hace sentir seguro, que puedes poner tus deseos, puedes alcanzar tus metas, alcanzar tus logros de una manera correcta, de una manera segura y lo más importante, ayudando a otro tipo de personas que tienen el mismo deseo tuyo. Bueno, lo que significa para mí tener mi propio negocio en los Estados Unidos es un gran paso y esa visión que siempre tuve y quise hacer, a brindar ese servicio, ese conocimiento que he adquirido desde que llegué a los Estados Unidos es una parte muy importante para mí y para mi vida. A poder transmitir eso en cuanto a no solamente mi negocio, también cómo me expreso, cómo lo que hago, es muy importante. La comunidad, brindar ese servicio a la comunidad es algo sumamente importante. El migrante legal no solamente busca un trabajo, sino busca pertenecer a una sociedad. Su estatus migratorio fue incierto, su música jamás. Mick llegó desde la Argentina con una guitarra y una certeza: la música no necesita papeles para cruzar fronteras. Tocó donde se abrió una puerta, donde un acorde podía hacerse espacio. Su vida fue una melodía en movimiento, buscando un lugar donde resonar con libertad. Hoy, con su estatus migratorio regularizado, su sonido lleva otra profundidad. Compone desde el recuerdo, desde las raíces, desde la experiencia de quien conoce el precio de la permanencia. Su historia no es solo la de un músico, es la de alguien que transformó la espera en canción y el desarraigo en identidad. Mick nos demuestra que a veces lo único que se necesita para pertenecer es una voz afinada con el alma. ¿Qué me hizo emigrar a los Estados Unidos? Una de las principales razones fue esta fascinación que empecé a tener por la música, por el rock. Bueno, el proceso de adaptación, podría decir que los 2 primeros años fueron muy claves. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el idioma, antes de venirme empecé a estudiar inglés y obviamente en la escuela, desde muy chico no teníamos una clase de inglés, ¿no? Pero obviamente uno no tiene ningún tipo de práctica, ¿no? Entonces, al ya estar cerca de la fecha de emigrar para acá, empecé a tomar clases privadas de inglés, ¿no? Así que le empecé a dar con todo, pero la realidad es muy diferente cuando uno llega acá. Uno no tiene ni un nivel de inglés. Uno puede entender muchas cosas, ¿no? Pero hubieron muchas veces que agarrando el tren y todo esto, y bueno, uno se pierde, ¿no? Porque unas ciudades tan grandes como Chicago, Nueva York, es muy complicado. Me tomó más o menos unos 2 años poder más o menos estar con el idioma a un nivel que la gente podía entender, ¿no? Para mí era muy importante tener primero lo del idioma, porque siempre tuve la idea que uno a donde va, uno es el visitante, uno tiene que acoplarse al idioma y a las cosas del lugar donde uno va, ¿no? Con la banda en ese entonces estábamos tocando en un festival de música en Arizona y conocí a mi pareja actual y una anécdota muy simpática fue de que en ese entonces conocimos, en ese festival de música estaba el cantante de Linkin Park, que en paz descanse, ¿no? Y
estuvimos conversando con él, con el cantante de esa banda, y nos tomamos fotos y todo esto. Y fue justo donde mi pareja, que en ese entonces estaba trabajando con la persona que organizó el festival. En ese entonces yo seguía siendo un residente permanente, ¿no? Pero ya tenía la opción de convertirme en ciudadano porque ya había estado como residente más de 5 años, ¿no? Pero claro, no había tenido la necesidad, y justo más o menos como en la mitad creo que fue cuando estábamos pasando por lo de COVID, me dije, bueno, me voy a hacer ciudadano porque ya habían pasado los años suficientes para hacerlo, ¿no? Así que creo que el trámite me duró más o menos como unos 6 a 7 meses, hasta poder ir a hacer el juramento. Cuando uno en esos formularios que te pregunta si eres ciudadano y uno pone sí, es como que uno siente una satisfacción de que uno lo logró, ¿no? Uno lo logró y poder continuar. Y claro, no significa de que uno pierda sus raíces, ¿no? Pero sí te da un poquito de tranquilidad de poder estar 100% como un ciudadano, ¿no? De este país, ¿no? Migrar legalmente a Estados Unidos no es solo llenar formularios, es cruzar umbrales invisibles, el del miedo, la espera, la incertidumbre, pero también es atravesar el del coraje, la perseverancia y la esperanza. Cada historia que viste en este documental no busca lástima, busca comprensión, reconocimiento, humanidad, porque detrás de cada documento aprobado hay una vida suspendida, y detrás de cada vida un sueño que se niega a morir. No todos cruzan desiertos, algunos cruzan sistemas, y eso también merece ser contado. Este país se construyó con manos extranjeras y sigue latiendo con sus historias. Hoy, esas historias tienen un rostro, voz y camino, porque emigrar no es rendirse, es resistir. Cada historia que escuchamos el día de hoy tiene algo en común: esperanza, esfuerzo y legalidad. En un mundo de muros y etiquetas, estas personas eligieron el camino difícil y realmente lo lograron. Este país está lleno de historias como las que escuchamos. Historias que no salen en las noticias, pero que construyen el verdadero rostro de los Estados Unidos. Yo soy Silvio Patricio y esto fue Migrantes por Derecho. Bombs have been dropping, riots can't stop them, countries turn into chaos. The police and the press just as bad as the best politicians who give them payoffs. The internet comments the size of their wallets, innocents fell for the game. Voters were liking, scroll past children dying, everyone's gone insane. Is this how it all ends? Is this how it all ends? A disaster that came from our own hands, an apocalypse in demand.
It is always